Evangelio según Lucas, capítulo número 23, versículo número 34. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Hasta ahí, mis hermanos, vamos a orar. Padre celestial, a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, recurrimos a su presencia, Señor, rogando para que usted me dé gracia, Señor, para hablar de su palabra, para que usted prepare a su iglesia para poder recibir esta palabra y ponerla por obra, y para que todos en conjuntos, al oír su palabra, podamos responder a ella en adoración, Señor. Oramos para que Cristo sea exaltado, para que Cristo reciba la gloria en la cual le pertenece. Que nosotros los hombres desaparezcamos, Señor. Que Cristo sea exaltado, porque Él es digno de toda gloria. Solamente Él y nadie más que Él. Padre celestial, se lo pedimos a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, voy a estar un poco limitado en cuanto a la voz. Todavía me estoy recuperando y aún siento algunas complejidades para hablar debido al resfriado y todo aquello que ocurre normal en esta época del año. Solamente que a nosotros como familia se nos dificulta un poquito más. Entonces, mis hermanos, yendo directamente aquí al texto, en el día de hoy vamos a iniciar una pequeña serie de predicaciones en las cuales abordaremos las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Entonces vamos a estar viendo 7 exposiciones basadas en las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, las cuales fueron sus últimas palabras. Entonces debemos entender esto antes de entrarnos al texto. Jesús pronunció 7 oraciones estando en la cruz. Estas 7 oraciones son como un discurso de despedida. Son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra antes de morir. Imagínense, cuando alguien importante, alguien querido de nosotros, va a partir quizás a otro lugar por diversos motivos y él da un discurso final. Quiere dar algunas palabras para sus familias, para sus amigos, para sus conocidos, para sus compañeros. Estas últimas 7 palabras de Jesús son como aquel discurso final de despedida. Estas 7 oraciones también son como un discurso antes de ascender al trono a gobernar. 7 palabras que son sumamente importantes, porque son las últimas palabras de nuestro Señor aquí en la tierra antes de morir crucificado. Y nosotros, antes de adentrarnos en el texto leído, vamos a ver un poco lo que rodea el texto, su contexto. Jesús había salido de Jerusalén cargando su cruz rumbo al Gólgota. Ya había ocurrido eso. El Señor cargando su cruz rumbo al Gólgota, pero debido a esa brutal golpiza que él recibió por parte de los romanos, sus fuerzas disminuyeron. Hubo debilidad en él. Así que los soldados ordenaron a Simón de Cirene a que llevase la cruz
de Jesús. Finalmente, cuando llegan al lugar donde sería crucificado, al Señor lo crucifican y lo colocan en medio de dos ladrones. Entonces, ese es el contexto. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, crucificado al medio de dos ladrones. Los romanos están ahí viendo, los judíos están ahí viendo aquel espectáculo para ellos. Entonces, mis hermanos, en el día de hoy nosotros comenzaremos esta serie de las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Veremos la primera oración que Jesús pronunció estando crucificado. En la primera parte del versículo 34 que acabamos de leer, dice lo siguiente: y Jesús decía, Padre. ¿Qué es lo primero que nosotros encontramos aquí? En primer lugar, Jesús está orando en la cruz. El Señor Jesús inicia estas 7 palabras finales orando a su Padre, orando a Dios Padre. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús, aún estando en la cruz, continuó orando. Continuó orando. Él estando en la cruz, dice Lucas que nuestro Señor decía, Padre. Hablaba a Dios Padre. Hablaba a su Padre. Estaba orando a su Padre. Estaba teniendo un diálogo con su Padre. Nuestro Señor Jesús, aún después de haber soportado aquel cruel martirio por parte de los romanos, Él continúa orando. Él continúa orando. Nuestro Señor Jesús está aquí practicando lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 17. Orad sin cesar. Nuestro Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo de oración. Cuando usted ve, por ejemplo, en este mismo evangelio según Lucas, muchas veces sale que el Señor se apartaba para orar. Se apartaba de sus discípulos para orar, para pasar noches enteras en oración. Y Él, aún en las últimas horas de vida, en su último discurso, en su discurso final de despedida, la primera oración que Él hace es una oración a Dios. Su primera palabra de las últimas es una oración a Dios Padre. Charles Spurgeon decía lo siguiente: la oración ha de ser la llave del día y el cerrojo de la noche. ¿Cuál es la idea? La oración debe ser lo primero que hacemos en la mañana y lo último que hacemos en la noche. Lo primero que hacemos al despertar y lo último que hacemos al dormir. Es lo que dice Spurgeon. John Owen decía, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. ¿Cuál es el consejo de nuestro Señor Jesucristo? Orad y velad para que no caigáis en tentación. El Padre nuestro habla de esto mismo. Estamos orando ¿para qué? Para que nos libre de toda tentación. El Señor Jesús, aún estando en la cruz, Él ora. Él sigue con su vida de oración. Jesús tuvo una vida de oración y aún estando en la cruz, oró a su Padre. Nosotros debemos imitar a Cristo en todo. Esto incluye el tener una vida de oración.
Hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo debemos esforzarnos en seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de ser hombres y mujeres que oramos a Dios, que recurrimos a Dios en oración. No recurrimos a Dios en oración solamente cuando estamos afligidos, no, sino que es parte de nuestra vida. Es como, al igual que nosotros todos los días comemos, bebemos y hacemos un sinnúmero de cosas, la oración es vital y debería ser de esa misma forma que tenemos esas necesidades básicas para vivir, para que nuestro cuerpo físico se mantenga. La oración también es esa necesidad básica para que nuestro espíritu se mantenga vivo, se alimente, se deleite en el Señor. Entonces, nuestro Señor Jesús comienza esta primera de las últimas 7 palabras orando en la cruz, orando a Dios Padre. Entonces el texto continúa diciendo lo siguiente. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, y Jesús decía, Padre, perdónalos. ¿Qué vemos aquí? Jesús intercede por los que le están crucificando. Jesús, a pesar de estar en la cruz, soportando la ira de Dios por causa de los pecadores, Él intercede por quienes le están crucificando. Señor Jesús intercede por quienes le están crucificando. ¿Quiénes son estas personas por las cuales Jesús intercede? ¿Quiénes son? En el texto específicamente muchos estudiosos dicen que está intercediendo por los soldados romanos. Y que según la historia serían 4 romanos los que están alrededor de Jesús en esta crucifixión. Pero algunos también creen que Jesús intercede por los judíos. Entonces, en primera instancia, intercede por aquellos soldados romanos. Pero esa intercesión también alcanza a los judíos, que eso lo vamos a ver después si lo vemos. Hecho realidad, por ejemplo, salva al Señor a un judío llamado Saulo. Los primeros convertidos eran judíos. Entonces, el Señor intercede por estos soldados romanos en primera instancia y también por los judíos. Los soldados romanos ignoraban la causa por la cual Jesús estaba siendo crucificado. Los romanos, aquellos soldados, estaban simplemente obedeciendo órdenes. Los romanos no tenían idea de la ley de Dios. Era solo lo que oían lo que los judíos decían. Eso era lo que ellos sabían. Y además aquí estamos hablando de soldados que eran simplemente hombres que cumplían órdenes. Entonces estos hombres no tenían idea. Pero algunos miembros del Sanedrín deben haber sabido que estaban haciendo algo malo. No obstante, no comprendían la magnitud de su maldad. Algunos judíos, líderes religiosos de su tiempo, sabían que estaban haciendo algo malo. Pero no imaginaban la magnitud de su maldad. Estaban crucificando al Hijo de Dios. Y aquí vemos un contraste entre el perdón del Señor con el odio de la multitud y de los líderes religiosos de Israel. Cuando el Señor Jesús inicia su ministerio público,
mucha gente, mucha multitud comenzó a oír sus palabras, a ir detrás de él. Entonces los principales líderes judíos comenzaron a incomodarse con las palabras del Señor. Algunos los invitaron a su casa. Luego tenemos esa entrada de nuestro Señor Jesucristo al templo que causa divisiones. Y el Señor Jesús, con sus palabras y sus hechos, comenzó a incomodar a los líderes judíos a tal punto que uno de los principales declaró que era mejor que muriese un hombre en vez de muchos, sin saber que estaba profetizando. Entonces, mostrando que querían deshacerse de Jesús, querían matar a Jesús. No obstante, aquí vemos que incluso el Señor está intercediendo hasta por los mismos soldados romanos que quizás le golpearon. Quizás eran algunos de esos 4 que estaban alrededor de él que le golpearon, se burlaron. Y él intercede, mostrando un contraste entre el perdón del Señor y el odio de la multitud y de los líderes. Cuando Pilato dio la opción de soltar a Jesús, el pueblo escogió a Barrabás. ¿Y qué dijeron de Jesús? Crucifícalo, crucifícalo. El Señor intercede y muestra todo lo contrario. Y es interesante aquí, mis hermanos, el término que Lucas utiliza en el original. Y este verbo tiene la siguiente intención, mis hermanos, en el original. Cuando dice, y Jesús decía, ese verbo decir, tanto en el tiempo que estaba el verbo, esto implicaba una acción repetida o continua en el pasado. Esto quiere decir que Jesús intercedió varias veces por los que estaban crucificándole. Esa es la intención del texto original. Nosotros vemos aquí, y Jesús decía, Padre, perdónalos. Pero no fue una sola palabra. El Señor Jesús dijo varias veces, intercedió por aquellos que le estaban asesinando, por aquellos que le estaban crucificando, mostrando la magnitud del perdón del Señor. Ahora también es interesante cómo nuestro Señor se dirige al Padre. Porque aquí el texto dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos. Pero ese perdónalos es un imperativo, es un mandamiento. Es decir, el Señor Jesús está mandando fuerte y urgente al Padre que le perdone, pero no siendo irrespetuoso. Y la intención del texto original es un imperativo, una orden, es una urgencia con la cual Jesús le pide al Padre que los perdone. Y el texto implica lo siguiente, que Jesús está diciendo, perdónalos ahora, ya, en ese mismo instante, no después, sino que en ese mismo momento, mostrando más y más la grandeza, el corazón y el perdón de Dios, de Cristo. Es importante notar que Jesús dispuso su corazón para perdonar a quienes le estaban crucificando, para finalmente perdonarlos. Y es más, para dejar más claro, era el perdón la causa de que Jesús estuviese siendo crucificado. O sea, en nuestro Señor hay una disposición a perdonar y luego perdona. Señor Jesús aquí con estas palabras está mostrando el propósito de su muerte, salvar pecadores. Salvar pecadores.
Mis hermanos, aquí se está cumpliendo la profecía de Isaías 53:12 que dice lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Se cumple Isaías 53:12. De esa manera el Señor Jesús estaba intercediendo por estos soldados romanos, por estos judíos. Padre, perdónalos aquí, ahora, en este mismo instante. Y eso lo hizo varias veces, estando en la cruz. Lo había hecho varias veces antes de que fuesen registradas esta palabra. Hechos 7:60 nos muestran al primer mártir de la iglesia, citando las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban siguió el ejemplo de Cristo. Siguió el ejemplo de Cristo. El Señor Jesús aquí está anunciando públicamente el propósito de su venida a este mundo. Él vino a buscar y a salvar a pecadores. A pecadores. Y es lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los judíos y romanos representan a toda la humanidad. Nosotros también crucificamos a Cristo. Cristo también fue crucificado por nosotros, por nuestros pecados, por cada uno de ellos. Entonces, mis hermanos y hermanas, debemos seguir el ejemplo de Jesús en perdonar a los que nos han ofendido. Debemos disponer nuestro corazón a perdonar y a sacar el rencor de Él y llenarnos de misericordia, así como Cristo. Entonces, mis hermanos, debemos perdonar. Cristo perdonó a quienes le crucificaron, y no creo que alguien nos haya hecho algo tan grave como para atentar en contra de nuestra vida, para no perdonar. No creo que alguien nos haya hecho lo mismo que estos soldados, estos judíos, le hicieron a Cristo. Estaban dando muerte a Cristo. Hasta el momento no, por lo menos yo no tengo a nadie que haya atentado ante mi vida. Entonces el Señor Jesús aquí nos enseña el perdón. Él perdona, intercede más de una vez. Intercede al Padre para que en ese mismo momento, o sea, cuando ellos estaban cometiendo el pecado, el Señor Jesús estaba intercediendo por ellos para que fuesen perdonados. Tercera parte dice: porque no saben lo que hacen. Aquí encontramos en tercer lugar la ignorancia de los que crucificaron a Jesús. No estaban conscientes de la magnitud de su maldad. La ignorancia con la que actuaron tanto judíos como gentiles sin comprender que Jesús era el Mesías les llevó ¿a qué? A crucificarlo. Los soldados estaban ahí, esos 4 soldados que estaban alrededor de Jesús eran ignorantes espiritualmente. Además que solamente recibían órdenes. Ellos no sabían de Mesías, solamente quizás lo que habían oído. Los soldados romanos quizás habían oído que simplemente Jesús era un alborotador. No tenían mayor detalle. Era lo que la multitud decía. Entonces eran ignorantes espiritualmente. Y 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8 nos hablan de esto. Dice así: mas hablando sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces ellos ignoraban lo que estaban haciendo. Ellos ignoraban a quién estaban verdaderamente crucificando. Muchos textos bíblicos nos muestran que nuestro Señor fue crucificado como un ladrón más, un criminal más. Y eso nos muestra que ignoraban a quién estaban crucificando. Sin embargo, esta ignorancia no les excusa de la gravedad del pecado que cometieron. Y eso lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Pedro, denunciando al pueblo judío que ellos habían matado a Jesús. Entonces vemos algunos pasajes que muestran que lo hicieron por ignorancia, por ignorar quién Jesús era. Pero esa ignorancia no los excusa de su pecado, porque vemos otro pasaje como Hechos que muestra que ellos verdaderamente le crucificaron. Le dieron muerte. Sin embargo, también esta ignorancia les abrió el camino para el arrepentimiento. Y es lo que dice 1 Timoteo 1, del 13 al 15. Habiendo yo sido antes blasfemo, Pablo hablando aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, mis hermanos, esta ignorancia también abrió el camino para el arrepentimiento. Para el arrepentimiento. Hechos 17, del 29 al 31 dicen así: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Entonces esta ignorancia abre ese camino para el arrepentimiento. Ahora nosotros también, mis hermanos, cometimos muchos pecados por causa de la ignorancia. La ignorancia de Dios, la ignorancia de su palabra. Y debemos arrepentirnos. Si nosotros vemos nuestra misma vida, miramos hacia el pasado, ¿cuántos pecados nosotros no cometimos por ignorar lo que la palabra de Dios decía? Y debemos arrepentirnos. Es maravilloso ver cómo Dios convierte el mal del hombre en un bien mayor para cumplir sus propósitos eternos. Nada ni nadie puede alterar el plan de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vemos Hechos 2, dice que era el designio de Dios que Cristo padeciese.
Pero también Pedro dice, pero vosotros crucificaste, o sea, ustedes son responsables de sus acciones. Y ahí vemos ambas cosas, soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Entonces nosotros debemos entender que nada altera el plan de Dios, nada, y eso es maravilloso. ¿Por qué? El Señor Jesús ora y dice, porque no saben lo que hacen. Ignoraban la magnitud del pecado que estaban cometiendo, sabían que estaban matando a un hombre. Los judíos sabían que era injusto que Jesús muriese, pero ignoraban a quién estaban matando. Pero al mismo tiempo, sin darse cuenta, tanto romanos como judíos estaban cumpliendo el designio de Dios. Estaban ayudando a Jesús a que cumpliese su propósito, por el cual vino a este mundo. Entonces, mis hermanos, debemos leer la palabra, meditar la palabra, indagar, profundizar en las Escrituras para abandonar toda ignorancia espiritual con respecto a Dios y así evitar en lo máximo posible el pecado. ¿Por qué? ¿Porque podemos pecar por ignorancia? Sí, pero ¿qué aprendemos aquí? Que igual somos responsables, que no quedamos excusables. Pero también el Señor abrió una puerta para el arrepentimiento, para que se vuelvan a Él. Y Él intercede así como intercedió por estos soldados romanos, por los judíos, porque no saben lo que hacen. Por ignorancia crucificaron a Jesucristo. Cuarto, vemos que los soldados reparten las vestiduras de Jesús y echan suerte. Dice el texto, y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Los soldados que ejecutaban la crucifixión se quedaban con las ropas de los crucificados. Y en este caso, los soldados romanos hicieron apuestas para dividir la ropa de Jesús. Y así se cumplió una vez más la profecía del Antiguo Testamento. Se cree que habrían repartido el manto que cubría la cabeza de Jesús, las sandalias, el cinturón, la capa y la túnica sin costura, tejida de una sola pieza de arriba hasta abajo entre los 4 soldados romanos. Todas estas vestimentas de Jesús eran las que habían repartido los soldados romanos. Y aquí hay algo interesante que yo ya mencioné brevemente, pero es interesante que en el mismo momento que Jesús está intercediendo por estos soldados romanos ante el Padre, los soldados estaban sorteando sus vestimentas, mostrando una total indiferencia ante el sufrimiento de Jesús. El texto original muestra que es en el mismo momento, o sea, las palabras, los verbos están conjugados y que dan la idea que es en el mismo momento. No es que Jesús dijo, Padre, perdónalo porque sabe lo que hacen, y después los soldados repartieron las vestimentas de Jesús. No, es en el mismo momento ocurren ambas acciones. En el mismo instante, mostrando que a los soldados ni les interesaba lo que Jesús estaba haciendo. Ni les interesaba que Jesús estaba orando por ellos, mostrando una indiferencia al sufrimiento de Jesús. ¿Y es por qué? Porque eran ignorantes espiritualmente. No sabían lo que estaba ocurriendo. Pero también mostraban la maldad del hombre. Salmo 22, 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Era suerte para ver quién se quedaba cada qué prenda.
¿Qué aprendemos aquí, mis hermanos? Que cada palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Se cumple. Mis hermanos, debemos confiar en la palabra de Dios. Esta debe ser la guía de nuestras vidas. Porque cada palabra, cada profecía se cumple. Vemos en la vida de Jesús cada profecía aquí, Isaías 53, Salmo 22. Se cumplieron en la crucifixión. Cada detalle, o sea, cada acción que no tenía que ver muchas veces directamente con la persona. Vemos al Señor Jesús, decía el Salmo que al Mesías no se le quebraría hueso. Los soldados romanos, con esa tremenda paliza que le dieron a Jesús, no le quebraron ningún hueso, cumpliendo la profecía bíblica. Aquí los soldados romanos eran los que estaban echando suerte. Jesús estaba ahí ya crucificado, no se podía mover, ellos echando suerte. Y eso lo describía la profecía, el Antiguo Testamento. Entonces, cada palabra de Dios, Dios la cumple. Dios la cumple, mis hermanos. Y 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, es Escritura, mis hermanos, la palabra del Señor. Entonces debemos confiar, mis hermanos, en nuestro Dios y su palabra. Mis hermanos, para finalizar, en primer lugar vemos Jesús perdonó a quienes le crucificaron. Nosotros debemos disponernos a perdonar y hacer el bien a quienes nos han ofendido alguna vez. El Señor Jesús está orando, intercede, ora pidiendo que el Padre perdone a quienes le estaban dañando a Él. Ora por los soldados romanos, por los judíos, por quienes le estaban crucificando. De la misma manera nosotros. Tal vez a lo mejor no vamos a tener una instancia para hablar con alguien que nos hizo mal alguna vez por diversos motivos, distancias, no sabemos, pero podemos orar a Dios: Señor, perdónalo. Yo lo perdono. Intercedo por esa persona. Que en mí no haya ningún rencor, ninguna maldad, ningún mal deseo. Señor, y si es tu voluntad, Padre Celestial, sálvalo. Sálvalo. Orad de esa manera, mis hermanos. Porque a veces, y dentro de la misma iglesia, yo no estoy hablando de gente salva, pero sí gente que a veces está en la iglesia, porque no creo que un corazón salvo sea así de malo. Pero dentro de la misma iglesia a veces hay gente que anhela el mal hacia otras personas. ¿Por qué? Porque a veces me hizo algo, o a veces nada. Es un corazón no regenerado, mi hermano. Debemos ser como Cristo. El Señor Jesús estaba orando una y otra vez mientras los soldados estaban ahí echando suerte. A ver, ¿quién se queda con las sandalias de Jesús? A ver, ¿quién se queda con el manto de Jesús? Y el Señor: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. De esa misma manera deberíamos orar nosotros. Por personas que quizás tengan algo en contra de nosotros simplemente por ser cristianos. Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Segundo, mis hermanos, debemos llenarnos del conocimiento de Dios a través de su palabra para evitar pecar. Los soldados romanos ignoraban las Escrituras. Los judíos, a pesar de tener la ley, ellos no lograban ver el corazón de la ley. Crucificaron al Mesías.
De la misma manera nosotros podemos pecar si ignoramos la palabra del Señor. Entonces este es un llamado aquí también a conocer las Escrituras, a meditar en las Escrituras, a introducirnos en las Escrituras, sumergirnos en las Escrituras, estar saturado de la palabra del Señor. ¿Sabe lo que decían en el pasado sobre un hombre llamado John Bunyan, el autor del Peregrino? ¿Sabe lo que se decía de él? Que él estaba tan saturado de la Escritura que si cortasen las venas de John Bunyan, haría Biblia, saldrían versículos bíblicos. Estaba saturado de la Escritura. No saldría sangre, sino versículos bíblicos. De esa misma manera nosotros debemos estar saturados de las Escrituras. Tercero, ¿qué aprendemos aquí? Nada ni nadie puede obstruir el plan de Dios. Los judíos quisieron deshacerse de Jesús. Crucifíquenle. Los soldados dijeron, este no está dando mucho problema con los judíos, crucifíquenle, vamos, ejecutemos. Nada ni nadie puede alterar el plan de Dios. Los judíos pensaron, murió, acabó, pero oyeron algo que al tercer día algo ocurriría. ¿Qué fueron? Ante los principales romanos, ¿para qué? Para que custodiasen la tumba de Jesús. Sin embargo, eso no impidió de que Jesús resucitase al tercer día, anunciase el evangelio del reino a sus discípulos por 40 días en este mundo y luego ascendiese a la diestra de Dios Padre para sentarse en su trono a gobernar. Y comenzó a salvar, envía al Consolador. Ocurre el día de Pentecostés en el libro de Hechos, un avivamiento con 12 hombres. Trastornó el mundo entero y hasta el día de hoy recoge frutos de aquella muerte, sepultura y resurrección. Nada ni nadie puede alterar el plan de Dios, mis hermanos. Y eso también es para nuestras vidas, para que nosotros descansemos en el día a día. Nadie ni nada puede quitar nuestra posición en Cristo. Aunque nos maten, aunque nos quieran hacer daño, seguimos estando seguros en Cristo. Esa es la promesa del Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese salmo no quiere decir que no vamos a vivir sufrimiento, que no vamos a vivir dolor, no. Sino que a pesar de que vivamos dolores, sufrimientos, persecuciones, el Señor está cubriéndonos a nosotros. Nuestra herencia incorruptible está segura en Cristo. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Eso nada ni nadie lo va a cambiar. En la cruz vemos la incomprensibilidad de Dios. Mientras los hombres estaban ejecutando el mayor pecado de la historia de la humanidad, Dios estaba ejecutando la mayor obra salvífica de la historia. ¡Qué paradoja! ¡Qué extraordinario! Los hombres estábamos ejecutando el mayor pecado de la historia, crucificando al Hijo de Dios, pero Dios en la cruz estaba ejecutando la mayor obra salvífica, proveyéndonos un sustituto para que pudiésemos reconciliarnos con Dios. La Biblia Diario Vivir dice lo siguiente: Jesús pidió a Dios que perdonara a la gente que le daba muerte, los líderes judíos, políticos romanos, soldados, espectadores. Y Dios contestó esa oración al abrir el camino de salvación, aún para los asesinos de Jesús. Ahora los pecadores pueden reconciliarse con Dios a través de Jesús. Mis hermanos, si hay alguien aquí que esté sin Cristo, crea en Jesús y arrepiéntase de sus pecados. El Señor es fiel para perdonarnos. Hebreos 4, versículos 14 al 16 dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El velo fue rasgado. La entrada está libre. Aquella ignorancia de los judíos, aquella ignorancia de los soldados
nos abrió un camino para el arrepentimiento. Abrió un camino para la salvación. Cristo, Jesús. El Señor nos llama ¿a qué? A creer, a arrepentirnos, seguir confiando en Él. Persevere, mis hermanos, hasta el fin. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor, confíe en su gracia, en su misericordia, y que aquel que comenzó la buena obra, la acabará, la finalizará. Descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Si alguno ha pecado, el Señor dice en este momento: Padre, perdónalo, que no sabe lo que hace. De esta misma manera, así como el Señor estaba intercediendo ahí por los soldados romanos, también nos muestra aquí Hebreos que intercede por cada uno de nosotros cuando pecamos, porque Jesús en la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz es tan potente que nosotros no dimensionamos el poder de la cruz de Cristo, que Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No hay demonio que puedan contra la cruz de Cristo, no hay pecado que pueda contra la cruz de Cristo, que pueda hacer algo para que nuestro Señor no nos perdone. Es el poder de la cruz de Cristo. Es el poder de nuestro Señor, que murió para que ese sacrificio fuera eficaz en nosotros, para que ahora nosotros tengamos entrada al lugar santísimo, para que ahora podamos decir: Abba, Padre, y nos reconciliemos con Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a orar.